Me hace tanta gracia estar hablándole a Bellingham todo el rato. Durante años, mis padres pensaban que hablaba sola o que tenía amigos imaginarios. Pues si entrabas en mi habitación me ibas a encontrar haciendo preguntas en voz alta y respondiéndomelas a mí misma. Dando vueltas por la habitación de arriba a abajo, sin ningún lugar en concreto al que ir y dibujando cosas sin parar que en realidad no tenían ningún tipo de sentido. Mirándolo en retrospectiva, se puede pensar que era una niña bastante solitaria, pero es que a mí me gustaba mucho estar sola, porque cuando no había nadie más había espacio suficiente para crear lo que yo quisiera. Yo creo que ahí empezó todo. Yo no nací con la idea fija de querer ser escritora. En mi caso, simplemente hubo una necesidad de crear algo diferente a lo que conocía, algo que yo pudiese manejar, que pudiese moldear, entender al completo y donde nunca me cansaba de estar. Así que si no me conoces, yo me llamo Lola, bienvenido a mi canal y a este nuevo vídeo al que he titulado Conoce a la escritora. Los primeros recuerdos que tengo sobre escribir son en clase, cuando era bastante pequeña, porque a veces sucedía que en alguna asignatura nos pedían como ejercicio escribir cuentos. Era algo que sucedía bastante en mi colegio y a mí me encantaba. Yo era súper feliz cuando me daban la oportunidad de eso, de escribir un cuento. Realmente no le ponía nombre, no tenía mucho más allá, pero a mí me emocionaba mucho. Recuerdo que una vez incluso escribí una obra de teatro para el día de Halloween. Sí, creo que era el día de Halloween, no me acuerdo cuántos años tenía, estaba en cuarto de primaria ya, o sea que no era tan pequeña. Pero fue muy guay porque me dejaron reescribir una obra clásica y yo reescribí Los fantasmas de las 3 navidades pasadas, pero en Halloween, y salió una cosa rarísima que mi clase interpretó para todo el colegio y yo estaba súper orgullosa, me sentía, no sé, en Broadway. Me sucedía algo curioso también cuando un libro me gustaba mucho, porque en esa época leía muchísimos libros, los típicos que son cortitos, finitos para niños, ¿no? Pero me solían durar muy poco. Y es que cuando me gustaba un montón, yo misma en mi cabeza me metía en una especie de competición contra el libro y era como un juego que yo usaba para imaginar una historia propia, pero es verdad que muy inspirada en ese libro que acababa de escribir, o a lo mejor con muchos detalles similares, porque yo quería ver si yo era capaz de hacer algo parecido. Es un poco una tontería, pero es verdad que todavía a día de hoy, cuando termino un libro que me ha parecido excepcional, siento cómo eso inspira mucho más mi creatividad y mi forma de escribir que a lo mejor un libro que es más normal. Así que, recordando, haciendo el guión para este vídeo, pues llegué a esos recuerdos y no sé, me resultó muy gracioso. Lo que sí recuerdo como mi primer acto consciente de crear una historia que fuera completamente mía sucedió aproximadamente cuando tenía unos 11 años. Sí, que desde mi colegio me dieron un portátil. Entonces pues yo apenas sabía usar nada del portátil más allá de internet y un procesador de textos. Al mismo tiempo que estaba trasteando con ese portátil, recuerdo perfectamente que a una amiga mía le habían regalado Ana Frank, ¿no? El diario de Ana Frank. Y ella no se lo estaba leyendo, pero se lo quería leer. Y me dijo que si quería que me lo prestase, yo lo leía antes. Yo le dije que sí, pensando que iba a ser un libro más o menos normal, pues todavía yo no conocía de qué iba la obra. También recuerdo que en mi casa no estaban del todo conformes con que leyese ese tipo de libro tan pequeña, pero de nuevo yo no sabía qué era lo que me iba a encontrar en el interior. La verdad es que el diario de Ana Frank a mí personalmente es una historia que me ha marcado muchísimo. No solo porque despertó por completo mi curiosidad por la historia, algo que yo sabía que tenía, pero no sabía que podía llegar tan lejos. Actualmente estoy estudiando arqueología, que podría perfectamente ser una rama más de la historia, y estoy completamente obsesionada con la historia. Y es verdad que si doy pasos atrás, puede que en ese momento se plantase la semilla. Pero Ana Frank, además de todo el contenido histórico y tan sumamente sentimental que tiene la obra, para mí fue el primer contacto con una persona pequeña, porque Ana Frank era una niña, yo lo estaba leyendo siendo también una niña,
que quería activamente escribir. Quería crear historias y quería hacer historias para que la gente las leyese. Y realmente no sé cómo explicarlo, porque a lo mejor es algo un poco complicado de entender, pero a mí me cambió algo en el cerebro, ¿no? A mí me hizo clic en la cabeza. Cuando ya llegué al instituto, hubo un nuevo incentivo que me movía y me impulsaba a escribir, que era el dinero. En mi instituto había concursos de relatos anuales en los que el primer premio eran 50 euros, creo, en un cheque del Corte Inglés, que para mí eso era como si te tocase la lotería. Entonces, cuando yo lo descubrí en torno a segundo de la ESO, y de verdad que yo era una niña muy tímida, y te daban el premio en la graduación de cuarto de la ESO, que para mí en el momento era gente súper mayor, y delante de todo el mundo. Era una situación horrible, pero aún así, por los 50 euros, yo año tras año, dale, me metía en poesía, me metía en relato corto, escribía alguno para mis amigas para que me repartiesen su premio por la mitad. Entonces yo a lo mejor acababa todos los años, el último día de colegio, yendo esa misma tarde al Corte Inglés a comprarme 2 o 3 libros con mi cheque recién ganado. Que bueno, por supuesto lo hacía por el dinero, porque es que yo quería comprarme libros, yo tenía que comprarme un pequeño arsenal que me durase para todo el verano. Pero es verdad que era muy entretenido estar todo el año pensando en un relato corto, escribir uno, escribir otro, ver cuál encajaba mejor, porque en algunas condiciones muy específicas, no un texto muy corto. Y ya así, de primeros esbozos, recuerdo también que aquí yo ya había decidido por completo que quería escribir, que yo no es que solo quisiese ser escritora, porque es algo que nunca he pensado como un único trabajo para mí, pero sí lo tenía más claro, y surgió cuando yo estaba en bachillerato un concurso de una asociación de protección de la memoria histórica en el Bajo Guadalquivir. Entonces pedían que escribiésemos relatos parcialmente ficticios, a lo mejor utilizando elementos que sucedieron en la vida real respecto al periodo de la guerra civil o la posguerra en nuestros pueblos. Yo escribí un relato basándome en una historia familiar, quedé primera de mi instituto, por lo que conseguí un pack de 3 libros, que pude elegir 2 de ellos, muy guay también, y también quedé primera de todo el Valle del Guadalquivir, por lo que conseguí una tablet, que la verdad es que fue increíble en el momento, porque yo no me la podría haber permitido por mi cuenta. Así que, pues nada, cierro el pequeño apartado de mis inicios como escritora con las veces en las que escribí únicamente por los beneficios. Muy bien, respecto a géneros, ¿qué géneros escribo? Que no son los únicos que me gusta leer. Yo siempre voy a ser una chica de fantasía. Siempre, siempre, siempre. Lo primero que escribí fue fantasía. Los primeros libros que yo leía conscientemente son libros de fantasía. Y aunque he probado a escribir romances contemporáneos, romances de instituto, sport romance, y sobre todo, no me escondo, muchísimos fanfics, siempre vuelvo a la fantasía. Es verdad que todas mis historias tienen un mínimo de romance. Es que en mis historias me gusta mucho que el componente que mueve el mundo, que no tiene por qué ser el componente que mueve la trama, sea el amor. Me parece que es un concepto muy bonito, y si nuestro mundo real no fuese el que es, podría ser algo que sucedería. Me parece que es incluso la naturaleza humana, y es un aspecto que me gusta muchísimo explorar. De hecho, hay un dato muy curioso, y es que cuando estoy escribiendo parejas románticas, no siempre, pero muchas veces me sucede, y es que yo misma tengo la sensación de que estoy escribiendo a los 2 mismos personajes, pero en diferentes historias. Por supuesto, tú no vas a leer 2 historias mías en un caso hipotético, maravilloso, utópico, y vas a pensar, oh no, si es exactamente la misma historia, o son exactamente los mismos personajes. No, pero a lo mejor sí te sobrelleva la sensación de, ay, aquí están otra vez. Y es algo que no intento activamente, pero que tampoco evito. Me gusta mucho que exista esa conexión entre todo lo que escribo. Esta idea de que siempre se repite lo mismo y las historias cíclicas sucede mucho también en mi gran proyecto. Y yo tengo un pequeño problema
Lo llamo problema porque en realidad yo creo que para mí es algo que es un poco un impedimento a poder expandirme mucho más como escritora, y es que yo tengo un gran proyecto de fantasía entre manos que consiste en un universo muy extenso. No todas mis historias están ligadas unas a las otras, no todas mis historias suceden al mismo tiempo, pero siempre suceden en el mismo mundo. Yo me atrevería a decir, incluso siendo muy poco humilde, que ni siquiera explico las mismas reglas o el mismo tipo de magia en una historia que en otra, pero realmente si cavas un poco más hondo son el mismo mundo, porque soy incapaz de crear otro. A mí me gusta la idea que con cada historia nueva que escribo descubro un cachito nuevo de este mundo, que es como si al final existiese y yo solo lo estoy desenterrando. Para algo estoy estudiando arqueología. Respecto a mi proceso de escritura, yo podría describirlo como caótico y para nada siempre el mismo. Hay historias que me aterrorizan y a las que les doy 1000 vueltas, y otras a las que me lanzo directamente a la página en blanco. Por ejemplo, con las historias de romance, que son en términos de trama un poco menos enrevesadas, me gusta mucho escribir sin tener pensado prácticamente nada, más allá de a lo mejor la investigación pertinente respecto a algo concreto de la novela. Ya puede ser localizaciones, empleo, hobby o características propias de los personajes. Como pequeño dato, un poco a lo mejor vergonzoso, a mí me ha costado siempre mucho escribir romance. Yo era algo que sabía que era una carencia, ¿no? Y cuando escribía fanfics, yo misma lo planteaba como un pequeño entrenamiento para aprender a desarrollar esas tramas románticas, porque me quitaba el gran peso que era crear mis propios personajes, mi propia contextualización, y yo solo tenía que centrarme en explorar esos personajes que ya existían, que eran completamente sólidos dentro de mí, y crear pues una trama. Así que yo podría decir que realmente cuando estoy escribiendo una historia cuya trama principal es romántica, los personajes principales son los únicos que están medianamente dibujados en mi mente, y los secundarios van apareciendo y se van desarrollando conforme avanza la historia, hasta que normalmente llego a un punto en el que ya es insostenible, la historia no tiene sentido, la he liado demasiado en mi cabeza, así que la borro y vuelvo a empezar. Y no me malentendáis, no es que no me frustre reescribir, por supuesto que sí, pero lo considero una parte necesaria del proceso, y además también me parece que le aporta un toque mucho más orgánico a las historias y las hace más realistas. Con la fantasía, sin embargo, me organizo mucho más. Cuando estoy escribiendo historias, normalmente lo primero que aparece de esa historia son las vibras que quiero que tenga, no me escondo, escribo mucho en base a vibras. Me meto a lo mejor en Pinterest y si me salen 10 dibujos diferentes de algo en concreto, ya quiero escribir una historia sobre eso, y en base a eso es que empiezo. Pinterest, te amo. Aquí sí uso muchas libretas, es verdad que no suelo tener la misma libreta para dos historias que estoy escribiendo o que he escrito con mucha cercanía, y aunque las puedo usar para cosas mucho más serias, como por ejemplo escribir mitología, escribir ciertas leyes o a lo mejor esbozos de organización, normalmente están llenas de lo que yo llamo tontería, nombres que se me han ocurrido en mitad de la noche, una frase que se me ha venido a la cabeza sin ningún sentido, algún tipo de escena concreta. Una cosa que me gusta muchísimo desarrollar para mis historias de fantasía y que he descubierto hace poco son los mapas. No he descubierto hace poco los mapas, he descubierto hace poco que podía dibujarlo yo exactamente como yo quisiera. Me vi bastantes tutoriales de YouTube y me pegué perfectamente 3 semanas dibujando todos mis propios mapas con todos sus detallitos, sus escalas, sus sentidos, sus cosas. Me encanta, me encanta, me encanta. Además es que a mí me encantan todas esas chorradas geológicas. No pienso que sean chorradas, pero lo digo para que lo entendáis. Como hacer islas volcánicas y describir cómo es la arena de esas islas, cómo están formadas, cómo es la vida que crece alrededor, cómo se organizan a lo mejor las sociedades que viven en esta. Una cosa que también me gusta mucho es el concepto del norte magnético, que cuando lo estudié es verdad que es una cosa que no tiene una importancia en el día a día muy grande, pero en la historia geológica de nuestra Tierra sí que lo tiene, y pues tiene muchas posibilidades de
usar estos mismos cambios para dotar de profundidad tu world building. Lo que quiero decir con esto es que nuestra realidad al final siempre es la mejor fuente de inspiración, no hay duda ninguna. Eso sí, aunque parece que me estoy explicando y que soy un poco caótica, hay historias que he escrito tantas veces que llega un punto en el que sí necesito sentarme y hacer una escaleta, aunque sea mínima. Es muy normal que yo estructure mis historias en 3 partes. Me gustan muchísimo las cosas metidas en cajoncitos. Y cuando las estructuro en 3 partes, sobre todo si a lo mejor son trilogías, que entonces salen 3 partes. Sí suelo no organizar capítulo por capítulo porque me parece que es ceñirme demasiado a un canon que sé que no voy a cumplir. Pero sí ciertas cosas que necesito que pasen, frases sueltas, y ya en mi mente, conforme vaya escribiendo, la historia siempre acaba cogiendo rumbo y orden ella sola. Y si no, no pasa nada, porque como habréis podido notar, no tengo ningún tipo de problema en borrarlo todo y volver a empezar de nuevo. Mis proyectos actuales y las historias que tengo en mente. El primero del que creo que necesito hablar es al que yo llamo mi hijo favorito. Es la primera historia que escribí muy conscientemente de que quería escribir una historia. Es de fantasía, es la trilogía principal que articula todo mi universo de fantasía y es al que yo llamo Rius. Proyecto Rius podría ser perfectamente, pero Rius es el nombre de la trilogía. Cuando escribí las primeras versiones de Rius, a lo mejor tenía 11 o 12 años, o sea que hace 10 años que toqué esta historia por primera vez. Recuerdo además que en el principio la protagonista tenía unos 17 años, que para mí en ese momento me parecía una edad súper adulta y madura para poder salvar el mundo entero. Pero Rius actualmente está en un punto en el que se ha extendido tanto y la he reescrito tantas veces que realmente es casi un manual de folclore y mitología. Yo siempre quise que diese la sensación de estar leyendo un poco un cuento de hadas cuando a lo mejor alguien externo la leyese. Ha tenido muchísimos personajes que con las nuevas versiones a lo mejor han ido desapareciendo, se han visto opacados por otros, pero personajes a los que yo les sigo guardando muchísimo cariño y de los que no me he olvidado. Sus 2 protagonistas son probablemente los personajes, no voy a decir tampoco más complejos, porque es verdad, conforme yo he ido madurando, los personajes que creo se han ido volviendo también más profundos, más enrevesados, más adultos. Pero sí es verdad que son 2 personajes que yo siento que han vivido mucho y a los que cuando estoy escribiendo tengo la necesidad de hacerle justicia a toda la historia que ya tienen detrás en mi cabeza. No sé cuánto sentido tiene eso. Yo no sé si ya en ese momento estaba tan alimentada por la fantasía que leía. Pensad que con 10 u 11 años yo no leía nada que no fuese los libros de fantasía para niños de Jerónimo Stilton, los que publicitaban en el Círculo de Lectores, Laura Gallego y poco más. Pero tiene muchos elementos que a lo mejor se pueden ver en la fantasía que ha hecho el boom ahora muy recientemente, porque tiene academia y sobre todo una cosa que me hace mucha gracia es que tiene dragones. Cuando dio el boom de los dragones y de repente todas las historias empezaron a tener dragones, yo estaba incluso emocionada porque digo, wow, es algo que yo llevo escribiendo ya en ese momento, a lo mejor llevaba escribiendo 7 u 8 años. Así como dato curioso, al principio empezó siendo una baja fantasía, que como sabéis es que tiene relación con nuestro mundo real actual, porque yo creo que me daba un poco de miedo soltarme del todo, ¿no? Y explorar algo que tenía que crear yo completamente desde cero. Pero de nuevo, conforme he ido creciendo, he ido madurando, se ha vuelto al completo una historia de alta fantasía. Y como último pequeño dato gracioso sobre Rius, hubo mucho tiempo en el que cada capítulo tenía relacionada, y lo ponía en el título del capítulo, una canción de Taylor Swift. El segundo proyecto en mi lista de prioridades, de proyectos a los que más atención debo prestarle, es al que yo llamo Proyecto Estrella. Es un manuscrito que ya ha sido terminado una vez. Es un romance contemporáneo al que he escrito varias veces y terminé por primera vez hace un año. Intenté enviarlo a varios sitios, pero no voy a mentir, tampoco le puse muchas ganas. Y bueno, como no salió adelante, me lo tomé como una señal para prestarle más atención, volcarle más esfuerzo y hacerlo el proyecto que yo sé en el fondo que puede llegar a ser y que a lo mejor todavía no he alcanzado, ¿no?
La razón de este libro es que yo me obsesioné con tener un protagonista que fuese escultor. Me vi una serie de 2 escultores y yo necesitaba escribir un protagonista que fuese escultor sin ningún tipo de sentido más allá. Yo quería, ¿no?, explorar eso, esculpir. Además, una cosa que me sucedió escribiendo este manuscrito es que fue el primero en el que yo sentí que no podía soltarlo. Normalmente a mí, conforme llego a la mitad o algún problema un poco más complicado o incluso un periodo de la historia donde tiene que ser un poquito más lenta, yo soy la primera que se pone muchas trabas y que se pone muy nerviosa y que se siente muy insegura y ataco mucho mis propias historias y no quiero acabarlas por lo mismo, porque en mi mente a lo mejor si el resultado no va a salir muy bien, no lo quiero. Que yo sé que no tiene sentido y que los borradores son para lo que son, pero no puedo evitarlo. Sin embargo, con Proyecto Estrellas esto no sucedió. Yo quería acabarlo, quería ver cómo era cuando estuviese terminado. Entonces fue una experiencia muy divertida, lo escribí realmente muy rápido. Fue en un verano, el verano pasado, y me gustó muchísimo. La verdad es que es una historia a la que le tengo muchísimo cariño. Por eso tengo muchas ganas de ponerme otra vez con él y sacarle todo el partido que yo sé, desde mi humildad, que puede tener. Y que hasta aquí estos 2 proyectos son los que yo considero más publicables. Y no voy a mentir respecto a mis intenciones con la industria. Yo tengo muchas ganas de ser escritora. No me molesta no publicar, nunca. No es algo que me llenaría completamente de frustración y que a lo mejor haría que dejase de escribir, pero es verdad que tampoco me importaría y que yo normalmente me esfuerzo activamente porque mis historias puedan alcanzar el nivel de ser publicables. Y mi intención con esto es abrirme un pequeño camino en la industria en base a publicar romances que, a pesar de que lleven exactamente el mismo esfuerzo que cualquier otra historia, no me molestaría tanto que no se les hiciese toda la justicia que se les debe hacer. Me explico, mis historias de fantasía, por cosas que ya me han pasado y que ahora os explico, les tengo mucho cariño y no me gustaría que saliesen de cualquier forma. Luego tengo muchos proyectos que están en estados mucho más iniciales. Tengo al que he titulado Proyecto Nubes, que es un nuevo intento de escribir mi mundo de fantasía en orden cronológico, pero sin sentir la presión de tener que estructurar la historia, estructurar los capítulos, quitar momentos de relleno, tener miedo por no estar sacando un libro publicable, porque intento que solo sea la historia siendo contada para mí. Tengo un sport romance por ahí también haciendo cosas que yo creía que llevaba muy bien, pero no llevo tan bien y yo creo que lo mejor va a ser volverlo a empezar. Y hay otra historia también muy divertida, la que he titulado Proyecto Sevilla, pero que es un poco compleja todavía de abordar, pienso yo, y no quiero equivocarme o hacer asunciones, y además me gustaría informarme mucho más sobre la profesión de la protagonista para poder escribirla bien del todo. Así que nada, hay algún que otro proyecto por ahí suelto, pero estos son los principales. Y con esto acabo el vídeo contando la pequeña anécdota de mi primer libro publicado y lo que yo llamo mi primera experiencia con una editorial estafadora. Todo esto nos remontamos a pocos meses antes de la pandemia, cuando yo empecé a escribir fanfic en plataformas como Wattpad, haciendo pues lo que he contado, mis primeros esbozos con la escritura. Y por algún motivo, porque yo era muy pesada, porque a lo mejor tampoco había tantísima gente que lo hiciese, algunos de mis fanfics consiguieron alcanzar cientos de miles de lecturas y yo conseguí un número que para mí en ese momento eran bastantes seguidores, porque es que a lo mejor cuadruplicaba los seguidores que tenía en cualquier otra red social donde me seguían mis amigos y las personas de mi pueblo. Y todo esto desembocó en que un día me llegase un mensaje de una editorial diciéndome que querían publicar uno de mis fanfics que yo tenía en Wattpad. En este momento tenemos que entender que yo no tenía absolutamente nada de idea de lo que era la industria editorial, ni yo lo sabía, ni mis padres lo sabían. Yo tenía 14 años, todavía no había cumplido 15. Y pues eso, no tenía ni idea, no sabía lo que era una editorial, una distribuidora, no sabía cómo funcionaban los contratos, cómo funcionaban los porcentajes, no sabía lo que era autopublicar, no sabía lo que era un agente.
y seguimos en conversaciones. Yo lo único que sabía era que un fanfic no se podía publicar porque no era contenido propio. Les enseñé lo que en ese momento era la versión de Rius y me respondieron muy rápido. Me alabaron muchísimo la historia, a lo mejor muchas alabanzas que la historia no merecía en el momento. Era genial, yo tenía muchísimo talento, les había encantado. Vale. Entonces pues seguimos adelante. Ellos nos entregaron un contrato, hablamos de maquetación, de corrección, de ilustración de portada, de derechos de distribución, incluso de derechos sobre la propia historia durante varios años. Termino yo de escribir la historia, la corrijo por mi parte, la entrego y cuando me devuelven lo que va a ser el precio final del libro, me dijeron que eran 23 euros. Ahí fue, no voy a decir el primer problema que tuve con ellos, pero sí es verdad que yo insistí mucho en ese momento en el que 23 euros me parecía un precio demasiado elevado para un libro. Imaginaos, eso era a lo mejor 2020, pero 23 euros me parecía demasiado elevado. Cómo cambian las cosas, que no había libros prácticamente a 23 euros. Además eso era una novela de fantasía de una escritora novel y la primera de una trilogía. 23 euros era insostenible. Conseguí que lo bajasen hasta 20 y como era una editorial de coedición, tú tenías que comprar una pequeña tanda de libros para que la publicación saliese adelante. Aún así, yo no puedo negar que fue un desembolso de dinero grande para mi familia y es probablemente el peso que más cargo y lo que más me da, pues eso, cargo de conciencia respecto a toda la situación, que fue una pérdida de dinero. Todos estos procesos se llevan a cabo y llega el día en el que llegan los libros a mí. Ese momento fue un palazo, porque todo el mundo estaba muy emocionado, me estaban grabando, fue un momento muy especial, abrir la caja, mirar los ejemplares, mi libro, mi nombre, mi historia. Pero claro, yo miraba esos libros, de hecho yo no tengo ningún ejemplar, porque el último que tenía se lo di a mi tía. No tengo ningún ejemplar de mi libro en mi casa. Pero vamos, hay en las bibliotecas de mi pueblo, hay en la mitad de las casas de mi pueblo. Yo miraba ese libro y miraba los que a lo mejor tenía en la estantería de casa y no conseguía encontrar ningún tipo de similitud. Tardé menos de 10 minutos de abrir páginas al azar en ver que el libro no estaba corregido, ortográficamente ni estilísticamente. Además yo no había recibido ningún tipo de comentario luego. Tampoco entendía cómo se corregía estilísticamente un libro, ahora ya sí, pero bueno. Estaba mal maquetado y la portada era una imagen de stock con un texto puesto en Photoshop. Bueno, un desastre. Es verdad que en ese momento yo tampoco quise demostrar tan abiertamente mi frustración y como era un caso bastante especial en mi pueblo, pues recibí mucho el apoyo de la gente del pueblo, del instituto. Mi profesor de latín del momento tradujo el prólogo de mi historia al latín, todavía tengo el librito que me entregó, súper guay. Las librerías de mi pueblo me llamaban cada pocos días, Lola, hemos pedido 10 libros y ya se han vendido, voy a pedir otros 10. Me venía gente pidiéndome que les firmase los libros, claro, conocían a mis padres. Era una situación muy cercana, muy familiar, incluso una cuenta de YouTube de la zona me hizo una pequeña entrevista, así que podemos decir que todo hasta este momento pues había mejorado bastante y la situación un poco mala que yo había vivido nada más llegó el libro pues se había ido desvaneciendo. Pero el problema real, grande y lo que más me frustra hasta el momento llegó un año después cuando llegó la hora de saldar cuentas, ¿no? De que llegasen las facturas con la editorial. La editorial me dijo en un primer momento que no se habían vendido desde ellos ni 10 libros y que no me podían pagar nada en metálico porque no había sacado los beneficios pertinentes. Y claro, eso no voy a decir que es que me chocara, sino que es que no tiene ningún tipo de sentido. Porque yo sola había firmado más de 200. Yo llevaba un año cruzándome con todo tipo de personas, diciéndome que tenían mis libros y yo misma fui a las librerías a decir ¿cuántos habéis vendido? ¿Cuántos habéis pedido? No tenían ninguno en ninguna parte, cada librería había pedido cientos. Tampoco voy a decir que fuese completamente un bestseller, por supuesto que no, pero había muchos libros vendidos que ellos no me estaban, no sé, queriendo decir, que me estaban ocultando.
Total, que en ese momento yo lo dejé la situación en mis padres. A mí aquello me superó, me pareció la gota que colmó el vaso y pues abandoné esa situación y ya se encargaron mis padres. Al final nunca llegaron a pagarnos, pero rescindieron el contrato y me devolvieron los derechos sobre mi historia. Todo lo que quedó de pandemia yo no escribí ninguna historia mía porque me provocaba mucho rechazo. Mis propias historias me provocaban mucho rechazo solo pensando en esta situación. Y bueno, pues de hecho fui poco a poco superándolo, olvidándolo. Es un tema que hasta ahora no he contado nunca, porque es que me hace sentirme mal. Pero es verdad que mi especie de desenlace la tuve hace cosa de un año cuando una editorial me contactó por mi cuenta de TikTok y resulta que eran ellos. Yo no les respondí, pero sí es verdad que como sabía que estaban rondando a lo mejor un círculo de seguidores en el que yo entraba, en el que a lo mejor podían entrar muchos de mis conocidos por ahí por TikTok, subí una captura de su mensaje y advertí que esa editorial eran estafadores, porque es que en mi experiencia eran estafadores, me habían estafado, y que tuviesen mucho cuidado. Ellos vieron la historia, me respondieron y entonces ya ahí nos metimos en una pequeña discusión en la que ellos intentaron adivinar quién era yo tampoco les di muchas pistas, pero al final tenían como una lista de personas con las que no habían acabado bien o a las que les habían abierto un expediente, algo así me explicaron, y tenían varias lolas. Hasta que al final dieron con mi libro y me pidieron pues borrar esa historia y que saldásemos cuenta, me ofrecieron algún tipo de tratos, como enviarme 200 ejemplares de mi historia para saldar todo el dinero que debían. Yo me negué porque es que eso no tenía sentido ninguno, o sea, ¿qué ganaba yo con 200 ejemplares de un libro en tan sumamente mal estado? Y pues nada, me tomé la libertad y la poca profesionalidad de decirles lo mal que me lo habían hecho pasar y de la situación tan sumamente incómoda que habían creado y de cómo yo consideraba que era de muy malas personas lo que hacían, porque toda la gente a la que publicaban eran gente muy jovencita. Gente jovencita, gente sin libros antes, o sea que su negocio estaba ahí. Ellos no buscaban historia, buscaban gente vulnerable. Se disculparon, me dio exactamente igual y ya los bloqueé y ahí acabó. La verdad es que esa fue completamente la conclusión de mi historia con ellos. Así que aquí acaba mi pequeña historia o mi trayectoria como escritora. Espero que como mínimo os haya divertido un poco. Como siempre, espero que me pongáis lo que queráis en comentarios. Yo estaré encantada de responderos. Y pues nada, podéis darle me gusta o suscribiros o seguirme en mis otras redes sociales si os ha gustado y esperar por el próximo vídeo. Bye.